Quiero dar un saludo en esta tarde de este miércoles 17 de septiembre del año 2025. Para todos mis hermanos, los saludo en la paz gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy especialmente para todos ustedes los que están aquí en Colombia, en Piedecuesta, Santander, o en cualquier otra parte del mundo y puede escuchar esta bendita palabra para usted. Es el saludo fraterno como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo y con la disposición de hoy tener y compartir, además de disfrutar la bendita palabra de Dios, mediante la guía del Espíritu Santo. Quiero pedirle a todos mis hermanos que hoy tomemos la bendita palabra del Señor y vamos a tomar la epístola a los Colosenses, que es la que venimos estudiando. Vamos a tomar el capítulo 4 y vamos a tomar los versículos 2 y 3 que nos dice de la siguiente manera. Voy a tomar la Biblia Reina Valera 1960 para leer y dice así la palabra. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Nos ponemos en esta hora en las manos gloriosas de nuestro Salvador. Hemos orado previamente a nuestro buen Dios que nos guíe, que el Espíritu Santo nos dé las palabras adecuadas, las palabras verdaderas, las precisas, para que esta palabra sea de la edificación que todos nosotros necesitamos y sea una palabra segura como debe ser. Voy a exponer estos dos versículos como lo solemos hacer palabra por palabra, para que el aprovechamiento sea completo para todos ustedes, mis hermanos. Y para ustedes que están siguiendo esta serie de estudios conmigo, hoy estamos en la lección número 39 del estudio a la epístola de los Colosenses. Tenemos un título para el sermón en este día y es Exhortaciones de la Nueva Vida. Más enfáticamente lo que está haciendo el apóstol Pablo es enseñar cómo debe ser la forma de hablar entre nosotros los cristianos, cómo deben ser nuestras conversaciones y qué es lo que tiene que haber en nosotros permanentemente cada vez que estemos entre creyentes. Y para ello voy a hacer una introducción a estos dos versículos, y es que en esta parte de la epístola el apóstol Pablo incluye el que debe ser el lenguaje permanente y creciente de la iglesia, como lo es la oración. Iniciamos en el versículo tomando la oración como algo en lo que nosotros debemos perseverar. Quiere decir que no puede faltar, quiere decir que es parte de nuestra vida. Quiere decir que es fundamental en cualquier cristiano la oración. Las razones, toda la escritura nos habla de oración. Las razones, vemos nosotros al mismo Señor Jesucristo como un hombre de oración, y nosotros estamos tomando el ejemplo de nuestro Salvador y también debemos ser personas de oración. Este lenguaje incluye el buscar la oportunidad siempre de predicar el Evangelio de Cristo, que es el que contiene los grandes misterios y su revelación de la obra de Dios. Acá el apóstol Pablo está diciendo también que dentro de la oración es para que se le abra puerta para dar a conocer el misterio del Evangelio. Entonces la oración es algo que energiza, sensibiliza y dispone al creyente para conocer a Dios en profundidad. La oración nos acerca al Señor, la oración nos hace sensibles, y la oración es aquello que nos dispone a nosotros para poder tener la claridad sobre la palabra del Señor. La oración es el energizante. Y vamos a tomar entonces, a comenzar con los versículos, y aquí lo que vamos a tomar como un punto son las prioridades que nosotros debemos tener como iglesia.
Y entonces el versículo 2 comienza diciendo, perseverad en la oración, velando en ella. Entonces la oración, primero que todo, es el lenguaje de los pobres. ¿Por qué? De los pobres en espíritu. Porque a los que les gusta la prosperidad no oran porque viven autosatisfechos. Tampoco oran porque viven autosuficientes. Y tampoco lo hacen porque se sienten autojustos. Es solamente una persona que reconoce que es un pecador. Es solamente una persona que reconoce su limitación, que reconoce que está en la completa bancarrota. Si no es el Señor el que dirige su vida, ese es el que continuamente se acerca a Dios en la oración desde que comienza su día y no da un paso adelante sin la guía de Dios y no da marcha adelante si antes su vida no ha sido presentada delante de Dios, sus aspectos. Si somos nosotros los predicadores, no podemos pararnos jamás frente a un púlpito si previamente no hemos pasado tiempo en oración para decirle al Señor que no sea la palabra nuestra, que sea la palabra de Él y dirigida por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo vuelve a la determinación de los apóstoles cuando nombraron los diáconos. Recordemos que para ellos lo más importante era el ministerio de la palabra y de la oración. Y aún cuando nombraron los diáconos, los apóstoles lo hicieron mediante oración. La palabra griega que estamos utilizando aquí, donde dice perseverad en la oración, esta palabra significa ser persistentes, con valentía o aferrarse y no soltarse. Entonces está enfatizando de una manera muy contundente la oración, que tiene que ser con valentía. Y se refiere aquí a la oración persistente, que realmente es lo más difícil. Entendemos que no es fácil llevar una vida de oración. Entendemos que es lo más difícil tener una entrega a Dios, sacar nuestro tiempo, disponer nuestro tiempo, nuestro mejor tiempo, no migajas, no un par de minutos, sino un tiempo decidido a estar en la presencia del Señor para que nuestro corazón sea dispuesto para la revelación del Señor que nos viene mediante su palabra. Si oramos, el Señor nos esclarece todo, se nos facilita para poder entender el mensaje del Señor. Todo el Nuevo Testamento está lleno de oración. El lugar donde estaban reunidos los apóstoles, según Hechos de los Apóstoles, después de que oraron, ese lugar tembló. Los apóstoles oraban siempre. Si miramos Hechos 4:31, nos va a decir de la siguiente manera: y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto está en un contexto cuando los apóstoles comienzan la iglesia y están pidiendo al Señor que lo llene de confianza y lo llene de valor para hablar con denuedo la palabra, para predicar decididamente, para cumplir la voluntad de Dios pese a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Recordemos que el contexto mismo de la epístola de Colosenses nos habla de una fuerte herejía y un deseo de los gnósticos por propagar su mentira y su falsa enseñanza y contaminar a los cristianos. ¿Cómo hacemos para nosotros no ser permeados con todo este tipo de basura que se nos quiere disparar siempre? Una de las formas es que seamos personas que seamos de la palabra y de la oración. Esto nos va a energizar y nos va a mantener siempre adelante. En esta época del pasaje, entonces, también se inició el patrón de la oración en el nombre de Jesús. No se refiere a estar solamente repitiendo el nombre de Jesús como una forma mecánica, sino orar en el nombre de Jesús es entender que nosotros somos representantes del Señor y que lo que hacemos es que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ello nosotros somos embajadores del reino de Dios y todo lo que hacemos tiene que ser de acuerdo
acuerdo a lo que dice la santa palabra, para que aún una oración de nosotros sea conforme a la voluntad de Dios y poder decir que esa oración es en el nombre de Jesús porque es conforme a la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, velando en ella con acción de gracias. Entonces, en el sentido más general, esto significa mantenerse despierto durante la oración. Dice, velando en ello. Tenemos que ser persistentes, tenemos que ser lúcidos, que nuestra oración sea de acuerdo a la voluntad santa de Dios y estar completamente alerta, que veamos que la oración se cumple, pero porque nosotros cumplimos la voluntad de Dios. Pero Pablo tenía en mente la implicación más amplia de permanecer alerta a las necesidades específicas por las cuales se debe orar, para evitar así que las oraciones sean vagas y desenfocadas. Vamos a tomar, para entenderlo mejor, Mateo 26:41. Y Mateo 26:41 dijo el Señor Jesucristo de la siguiente manera: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En el contexto de la oración de Getsemaní, el Señor Jesús lo que está es dispuesto a hacer la voluntad de Dios y que se cumpla la palabra, aunque esto tenga un costo bastante alto. ¿Cómo podemos hacerlo? Refugiados en el Señor, porque tenemos un enemigo, es nuestra carne. Nuestra carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Nuestra carne quiere facilitar las cosas para la propia carne y para los deseos nuestros, para nuestros razonamientos, pero no hacer la voluntad de Dios. El Señor pidió que fuera hecha la voluntad de Dios. El versículo 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros. Entonces la iglesia tiene una responsabilidad conjunta y fuerte por sus ministros y por su ministerio de la proclamación del evangelio, y es que el Señor nos abra puerta para la palabra. Esto quiere decir que siempre haya una oportunidad para nosotros predicar el evangelio. Esta es una responsabilidad de la iglesia, de tener pendiente, que el apóstol Pablo nos lo ha dicho a través de la revelación en sus epístolas, que oremos por los perdidos, que oremos por los pecadores. Dentro de la palabra no hay algo que sea más importante, y es predicar el evangelio a los perdidos y hacer que los pecadores conozcan la palabra de Dios. Por ello el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que también al mismo tiempo, cuando se ore, debe ser para que el Señor abra puerta para la proclamación del evangelio. 1 Corintios 16, 8 y 9 está en el contexto de Filipos, hablando el apóstol Pablo y diciendo que se le ha abierto una puerta grande para dar a conocer el misterio de Cristo. De hecho, que si tomamos aquí mismo Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. El 26 y el 27 nos dice de la siguiente manera: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, vuestra esperanza de gloria. Este misterio no es algo del más allá, sino es la revelación de dar a conocer al Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo sea conocido entre los gentiles, como lo está diciendo acá, Cristo entre vosotros. Entonces el mismo Antiguo Testamento predijo la venida del Señor Jesucristo como Mesías, y que los gentiles se apartarían para él, para la salvación. Eso nos lo dice Isaías 42:6, donde nos habla que todas las gentes y todas las naciones conocerían su palabra. Pero esto nos lo reveló a nosotros el Señor, y esto solamente se da por la revelación, y por eso el apóstol Pablo dice que oremos por él. De manera pues, mis hermanos, que tenemos una
responsabilidad bastante seria y es orar al Señor Dios, y ese debe ser parte de nuestro lenguaje diario, la oración. Por favor, demos gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra infinita y eterna que nos habla, nos aclara las cosas y nos enseña. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Reciba, mi hermano, un saludo muy fraterno de este su servidor y amigo. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.